Muy bien, buenas tardes a todos. Y bueno, creo que estamos en sintonía con el Señor y hemos visto su fidelidad y hemos hablado de su fidelidad, la hemos visto a lo largo de nuestra vida, específicamente en esta semana. Y por las cosas que hemos compartido hoy, pues parece que esta semana y en este culto estamos reconociendo esa fidelidad. Y quiero compartir este pasaje que me encontré, este pasaje que, bueno, sentí que Dios quería que predicase sobre esto, y va dentro de esta misma línea, ¿no? Y si vamos a Juan 16, al Evangelio de Juan 16, del 7 al 14. Juan 16, del 7 al 14. Muy bien, y dice así: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Muy bien. Bueno, una primera cosa es tal vez tratar de ubicar este pasaje en lo que es el Evangelio, ¿no? Este pasaje que hemos leído forma parte del discurso final que Jesús da a sus discípulos antes de ser arrestado y ejecutado, ¿no? Entonces, es bonito porque es un discurso de despedida. Y así como en toda despedida, pues lo que se busca es dar como una dirección clara, que sepan lo que va a pasar, que sepan que a pesar de lo que puede pasar, pues hay un plan de Dios. Dios va a estar ahí de alguna manera y es lo que está diciendo Jesús, ¿no? Entonces esta despedida lo que quiere dejarle es claridad a sus discípulos de lo que va a venir, ¿no? Y en este sentido podríamos decir que es una preparación, porque aquí lo que estamos viendo es que Jesús se va a enfrentar al culmen de su ministerio, va a entregar la vida por nosotros y va a ser una prueba fuerte para Él, pero también para su iglesia. Es una prueba para la iglesia. Entonces, en este sentido, Él está preparándolos para la gran prueba y para la persecución que viene con el mensaje de Jesús, y que el mismo Jesús lo va a experimentar en primera persona. Pero también no solamente es preparación para la prueba, sino que aquí se ve lo que hemos dicho al principio, la fidelidad de Dios. Él se va, pero no nos va a dejar solos. Él es fiel, Él va a entregar su vida en muerte de cruz. Así ha sido la fidelidad de su amor. Pero más allá de todo eso, no es solamente que da su vida, sino que va a dar su Santo Espíritu. Entonces, en este sentido, primero habla de Consolador. El Espíritu Santo se le conoce como el Consolador, el que nos consuela en medio de las pruebas y de la persecución, y el que va a estar trayendo la consolación en estos momentos difíciles que van a pasar los discípulos. Pero también el Espíritu Santo se le conoce como el consejero, porque también en momentos de prueba no solamente podemos experimentar dolor, sino que dudas de qué hacer, por dónde ir, ¿no? Entonces, en este sentido aquí,
el papel del Espíritu Santo va a ser estar guiando, consolando, dando consejo, qué hacer. Entonces, hay 3 aspectos fundamentales a partir del cual el Espíritu Santo va a actuar en nosotros. O sea, nos va a dar convicción, y convicción de 3 cosas fundamentales: de convicción de pecado, de convicción de justicia y de convicción de juicio. Entonces, en el versículo 10 dice, en el versículo 10 del pasaje que hemos leído, dice de pecado. Entonces, bueno, otra vez haciéndole publicidad al discipulado, el pecado en la Biblia y lo que estáis haciendo el discipulado es no acertar al propósito de Dios. El pecado en la Biblia es que el arquero enfoca su arco y tira de la flecha, y si falla, eso es el pecado. Entonces el pecado es cuando nosotros fallamos al blanco donde tenemos que dar. Es cuando nosotros fallamos al propósito con el que hemos sido creados. Y cada uno de nosotros tiene un propósito en el reino de Dios. Tiene un propósito en esta vida. Entonces, en este sentido, decimos que el pecado en la Biblia y como se explica en el discipulado es fallar ese propósito. Pero también dentro del discipulado y dentro de la Biblia también vemos que la convicción de pecado es darme cuenta de ese fallo, y que ese fallo, en lugar de traerme felicidad, bienestar, gozo para mí y para los míos, lo que hace es un profundo daño, un profundo mal. Entonces, en este sentido, es cuando nos damos cuenta que estamos separados de Dios. Por eso también se va a hablar de arrepentimiento. El ministerio de Juan y el ministerio de Jesús comienza diciendo arrepentidos, porque el reino de Dios ya está aquí. Y el arrepentimiento, como también se ve muchas veces en el discipulado, y lo hemos dicho muchas veces acá, el arrepentimiento no es sentirme mal. El arrepentimiento es darme cuenta que estoy yendo sin Dios, es que estoy haciendo las cosas a mi manera, y que al hacer las cosas a mi manera trae destrucción a mi vida y a los míos, y también trae separación de Dios. Entonces, el arrepentimiento es darme cuenta que necesito volver hacia Dios, darme cuenta, humillarme y darme cuenta que no es a mi manera como hay que vivir, ni siquiera aquí en la iglesia. ¿Me entiendes? En la iglesia estamos para hacer, no la iglesia a nuestro gusto, sino que estamos a hacer para la voluntad de Dios, para trabajar por el reino. Entonces, en este sentido, el arrepentimiento es esto, ¿no? De decir, un cambio de mente, me doy cuenta que en lugar de caminar con Dios estoy caminando en el sentido contrario, y comienzo a rendir mis planes a los planes de Dios. Y aquí es muy bonito porque Jesús define el pecado en el versículo 10, va a traer convicción de pecado el Espíritu Santo porque no creen en mí, no han confiado en mí, no han escuchado el mensaje y siguen en sus caminos, en sus maneras, yendo a esas cisternas vacías que han dicho los profetas antes. Entonces, en este sentido, en el Evangelio de Juan es algo muy común que creer en Jesús, confiar en Jesús, dar la vida por Jesús, ahí está la salvación. Porque es ahí donde me doy cuenta que los planes de Dios son mejores. Isaías 55, los pensamientos de Dios son mucho más grandes. Jeremías, yo sé los planes que tengo para vosotros. Podemos citar muchos versículos, pero me quiero quedar con esta idea. Decir que cuando tenemos convicción de que hemos fallado, que no estamos dando con el propósito de nuestra vida, que estamos caminando incluso en contra de Dios, aún sin quererlo. También en Proverbios nos vamos a encontrar muchos versículos que dicen, mi caminar a mí me parece muy bien y muy recto, pero si le preguntamos a Dios,
nos damos cuenta de que las cosas no son tan claras, ¿no? Entonces es muy bonito porque, como va a decir Jesús en Juan 14:6, doy la referencia, pero no es necesario que vayáis ahí. El pecado es apartarse de Dios porque, como Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino al Padre más que por Él. Entonces, crees en Jesús, le escuchas y confías en Él, vas por buen camino. Y ahí está la salvación, en creer en el Padre y en el Hijo que el Padre ha enviado. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos da convicción de que las cosas no están a gusto de Dios. Y que como no están a gusto de Dios, es por eso que a lo mejor hay cosas o problemas que estamos viviendo que nos los hemos buscado nosotros. Entonces, en este sentido, y además es muy bonito, porque otro de los acentos del discipulado es el arrepentimiento, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una obra de Dios en mí. Como se dice en Honduras, me cayó el 20, se me iluminó el foquito, por fin. Entonces, y también a veces pasa a nosotros. Mucha gente nos puede decir, es que estás metiendo la pata por esto, o estás haciendo mal por esto. Y nosotros, no, que no saben, que aquí, que allá. Y solamente cuando escuchamos a Dios, podemos reconocer que a lo mejor lo que nos han estado aconsejando otras personas es así, pero cuando nos da por ponernos cabezotas, entonces en este sentido lo primero que hace el Espíritu Santo es convicción de pecado. Nos regala ese arrepentimiento y nos damos cuenta que hacer las cosas a nuestra manera, aunque nos guste mucho, no es lo mejor. Entonces en este sentido es muy bonito de ver que hasta ese reencuentro con el Padre, con la voluntad del Padre, es un trabajo que el Espíritu Santo hace en mi vida. Además de la convicción de pecado, el Espíritu Santo da convicción de justicia, ¿no? Y Jesús en el versículo 11, ¿cómo define la justicia? Justicia porque voy al Padre y ya no me veréis. Entonces, a veces nosotros culturalmente definimos la justicia como darle a cada quien su merecido, pero eso no es bíblico, porque si Dios nos hubiera dado nuestro merecido, ninguno de nosotros estaríamos aquí, ninguno. Ninguno. Todos estamos conscientes aquí que ha sido por su gracia. Porque nos hemos dado cuenta en determinado momento, ese encuentro con Dios, que Él nos ha justificado, nos ha hecho justos. Yo no me tengo que ganar ni el cielo, ni la salvación, ni esto, porque esto es algo que Dios ha hecho gratuitamente. Y aquí es muy curioso, fíjate, porque aquí Jesús está hablando en este concepto de justicia, y la justicia en la Biblia es justificación. ¿Y cómo hemos sido justificados? En la cruz. Jesús cargó con nuestro pecado. Pagó el precio por nuestro pecado. Y es curioso, ¿no? Porque aquí Jesús, aunque ya ha anunciado, como en otros evangelios, varias veces que va a su pasión, que lo van a entregar, que lo van a matar, pero que al tercer día resucitará, los discípulos no lo comprendían. Y aquí tampoco lo estaban comprendiendo. Y Jesús aquí está hablando en concreto de que la justicia de Dios se va a verificar en la cruz y en su resurrección. Y lo bonito aquí es que lo está hablando antes de que pase. Y esto es muy bonito porque en la cruz se ve el amor de Dios. En la cruz se ve que Dios no nos ha dado nuestro merecido.
Yo me acuerdo que cuando era pequeña, y esto ya lo he dicho alguna vez en el grupo casero, que cuando yo veía las películas de la Pasión de Jesús, y que cuando moría Jesús en la cruz, yo decía, ahora les va a caer un rayo a los romanos y a todos estos, ¿no? Y no les caía, y yo le decía, mamá, pero es injusto, ¿me entiendes? Porque esa es la justicia humana, carnal, darle a cada quien su merecido. Y Jesús, ¿qué hizo? Ponerse en lugar de nosotros y pagar el precio. Entonces, en este aspecto podemos ver que Dios en la cruz paga el precio por nuestro pecado. La cruz es salvación para el cristiano. La cruz es perdón para la humanidad. La cruz es la muestra del amor de Dios. Y sobre todo, en la cruz también podemos ver esa fidelidad de la que tanto hemos dado testimonio en este culto. ¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel a su pacto. A lo largo del Antiguo Testamento hubo diferentes pactos, pero ¿qué pasó? Que el pueblo de Dios continuamente se pasaba olímpicamente ese pacto. Fallaba. ¿Y por qué se dice que Dios es fiel? Porque a pesar de que su pueblo escogido no cumplió su pacto, Dios no dijo, no, como ya no siguen mis pactos, yo me lavo las manos y me voy. Dios jamás se ha dado por vencido con nosotros. A pesar de que nosotros no hemos cumplido nuestra parte, Él la cumplió. Y en la cruz, Él ha pagado el precio, ¿no? Entonces, aquí hay un texto muy bonito que, bueno, hay muchos textos, pero este texto me llamó mucho la atención, que está en Colosenses 2, 14, que habla de la cruz de esta manera: y habiendo cancelado el documento de deuda de decretos contra nosotros y que nos era adverso, Jesús, está hablando de Jesús, lo ha quitado clavándolo en la cruz. Jesús ha pagado el precio, ha pagado nuestro rescate, ha cargado con todo el mal, con todo ese pecado y esa muerte que nosotros merecíamos, y Él lo ha cargado. Así que en este sentido, aquí lo que Jesús está diciendo, o lo que está anticipándole a sus discípulos, es que la cruz no es el fracaso de Dios, porque humanamente, carnalmente se lee así. Esto no es necesario que lo busquéis, pero en 1 Corintios 1 del 22 hablan de que Pablo está predicando a Jesús crucificado, pero el Jesús crucificado es piedra de escándalo para el judío, porque el Mesías no podía acabar crucificado, y para el griego o para el pagano es locura, no tiene sentido un Dios muerto en un madero. Pero desde el perdón, desde la gracia, desde el amor que Dios nos ha tenido, que no ha querido que paguemos el precio, sino que Él ha tomado nuestro lugar y ha pagado nuestro rescate, esto solamente se entiende desde la conversión de justicia que nos da el Espíritu Santo, de la experiencia de nuestro pecado y del perdón de nuestro pecado. De ahí que en este sentido también Jesús está hablando de esto. Es decir, la cruz no es el fracaso de Dios, sino que es la victoria de Dios sobre el mal. Que Dios no vence al mal con mal, sino que asume todo el mal y destruye el mal hasta la muerte de cruz. Y a partir de ahí ya todo es vida. Y además, también en ese aspecto vemos, claro, porque yo voy al Padre, Él quiere que vean la cruz como obediencia al Padre y ya no me veréis. Y ese ya no me veréis, ¿a qué se refiere? A la resurrección. Jesús ha obedecido, ha cumplido el pacto de Dios, ha obedecido a Dios. ¿Y qué nos dice Filipenses 2? Que como obedeció hasta la muerte, Dios le levantó de lo más profundo y le ha declarado Señor de todo. Y ante Él toda rodilla se doblará. Entonces, esto es muy bonito, el concepto de justicia bíblica
es que Dios en la cruz perdonó, cargó con todo lo nuestro, ha pagado el precio y que nosotros podemos vivir en ese amor y en esa seguridad, sabiendo que Él es Rey y Señor. Y es muy bonito porque más adelante en este discurso Jesús le dice, sí, yo voy al Padre, me van a crucificar, Dios me va a resucitar como Él lo había anunciado, pero en el mundo vais a tener persecución. Y esta persecución que yo voy a vivir en primera persona os va a afectar a vosotros. Pero no os desaniméis. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Esta es la manera en que Dios vence al mal, la muerte, el pecado y nos llama a una nueva vida. Pero esto solamente lo podemos entender desde el Espíritu de Dios. Porque desde nuestra carne y de nuestra cabecita loca, esto no se ve claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo nos da esa convicción de pecado, de que Dios ha hecho justicia y nos ha justificado y nos ha dado su salvación desde la cruz y nos ofrece una nueva vida desde su resurrección. Y la tercera convicción que hace el Espíritu Santo es de juicio. ¿Y cómo se entiende el juicio aquí? Y el juicio en el versículo, según el versículo 12, dice, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Dicho en otras palabras, todos los poderes de este mundo ya han sido juzgados. Y si nos vamos también a esta de Colosenses 2:14, vemos que en el 15 dice, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Jesús. ¿A dónde? En la cruz. Entonces, en este sentido es muy bonito, porque todos esos poderes que siguen vigentes ya han sido derrotados. Y solo una vida rica en el Espíritu, cuando tengo esa relación con mi consejero, con el que me consuela en medio de mis pruebas y mis dudas, es cuando yo tengo la convicción de que este mundo no prevalecerá. El enemigo ha sido vencido. Ves las noticias y malas noticias por alguna parte. Yo muchas veces digo, vale, me voy a enterar de lo necesario porque tengo que saber lo que pasa en el mundo. Tampoco puedo vivir como el avestruz, ¿no? Pero saber demasiado, jolín, es que deprime. Al final yo digo, no, Señor, yo. Y es que sí, y además también la palabra de Dios dice, no caminamos por vista, sino que por fe. Y Dios ya ha actuado y todo eso se ha vencido. Todos los poderes que dominan, todas las guerras que se pelean por las tierras raras, que por el petróleo, que por la balanza comercial, que los aranceles, tantas guerras por todas partes, parece que el mal está triunfando. Pero no es así. Porque si tenemos esa relación con Dios, nos damos cuenta de que Dios ya los ha vencido. Lo que pasa que como descuidemos nuestra relación con Dios, la televisión y todos los medios de comunicación, las redes sociales, nos comen el coco. Y se nos olvida de que el mal, el enemigo, el mundo, todas esas autoridades y todos esos poderes ya se vencieron hace más de 2000 años. Entonces, podemos vivir en victoria. Podemos ser sal y luz, que es lo que nos está llamando Jesús, ¿no? Entonces, en este sentido, el enemigo, el mal, desde cualquier estructura, ha sido ya vencido y hasta la misma muerte ha sido vencido. Porque nosotros tenemos esperanza en que nuestra vida ha comenzado desde ya. Estamos viviendo una vida diferente y estamos llamados a más. Entonces, en este sentido, es muy, muy bonito, ¿no? Y aquí también Dios me traía un poco a recuerdo lo que mirábamos un par de semanas atrás en el grupo casero, que lo que es sublime y valioso y grande para los hombres
es abominable para Dios. Lo veíamos en Lucas, en un grupo casero. Y sí, eso es cierto, porque nos dejamos deslumbrar por cualquier cosa. Y como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Entonces, en este aspecto de decir que esas cosas grandes por las que todo el mundo se va, es abominación para Dios. Y que Dios tiene una vida más auténtica y mejor para nosotros. Y en este sentido también me venía a la mente de que antes de que arresten a Jesús, antes de la última cena, en los 3 evangelios sinópticos, los discípulos de Jesús estaban deslumbrados por el templo. Mira, maestro, qué grandes piedras, mira, maestro, qué grandes cosas. Y Jesús les dice, ¿sabéis qué? En unos años, si no me hacéis caso, no va a quedar ni piedra sobre piedra. Y en este sentido, creo que podemos caer en esa tentación de los judíos. Quiero hacer grandes cosas, grandes campañas evangelísticas. Y no digo que esté mal eso, pero Dios comienza con el grano de mostaza. Dios comienza por nosotros. Dios comienza diciéndonos, hablándonos al oído y diciéndonos su amor, su verdad, su poder. Entonces, en este sentido, cuando el Espíritu Santo, cuando tenemos esa relación con el Espíritu Santo, nos damos cuenta que seguir al mundo es ir al bando perdedor. Cuando uno es pequeño, uno va al partido de fútbol, al tenista o al de esto, que siempre gana, porque con los perdedores no quieren estar. Pero nosotros muchas veces nos dejamos engañar y nos vamos por lo que brilla. Y todo eso ya está vencido. En Cristo somos más que vencedores, porque ella nos dio la victoria. Entonces tenemos que mantenernos ahí. De ahí que en este sentido, que el mundo quiera seguir todas esas cosas es normal porque no saben de Dios, pero que nosotros nos dejemos deslumbrar por poderes, por trabajos, por mansiones, por estilos de vida, que al final pueden ser muy, muy cómodos para nosotros, pero son abominación contra Dios porque nos pueden estar alejando de Dios. Y le estamos siguiendo el rollo a los poderes de este mundo, cuando estamos llamados a ser sal y luz. Y bueno, y en este sentido, como nos da, el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio, el Espíritu Santo, Jesús va a decir más adelante, en el versículo 13 al 14, es un espíritu de verdad. Nos hace andar en la verdad. Que ahí lo importante es que nos va a guiar a la verdad. ¿Por qué? Porque como Jesús no vino buscando lo suyo ni a buscar su propio proyecto, vino hablando del Padre. Y aquí también nos dice, porque el objetivo del Espíritu Santo es glorificar a Dios, glorificar a Jesús, lo que Dios ha hecho en Jesús. Y en ese sentido es muy bonito porque nos hace caer en la cuenta de que la verdad, entenderla en toda su profundidad, es dejarme consolar y dejarme aconsejar por el Espíritu Santo. Que muchas veces lo que yo veo o lo que yo siento me puede traicionar. Pero si estoy con el Espíritu Santo, Él me da convicción de mi identidad, de cuál ha sido mi fallo, de dónde he sido rescatada, de que esos poderes que prometen vida no dan vida y de que solamente encuentro vida en Jesús como ese camino al Padre. Entonces, en este sentido, también en 2 de Timoteo 1:6, Pablo está llamando a Timoteo, aviva el fuego. ¿Por qué? El fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de conocer más a Jesús, de profundizar en el gran amor, en la gran misericordia y en la victoria que hemos tenido con la resurrección de Jesús. Entonces, se trata de conocer, pero no solamente de memorizar, sino que se trata de vivirlo, de llegar a ser como Jesús, de poner en práctica, de ir dando pequeños pasos de fe. Los pasos que Dios te pida. A veces te puede pedir cosas
que uno dice, bueno, no pierdo nada, lo voy a dar. A veces nos pide cosas que a lo mejor nos pueden dar miedo, pero si lo pide es por algo. De ahí que en este sentido quisiera terminar diciendo, hemos hablado de la fidelidad de Dios. Dios siempre ha sido fiel. Nos ha dado la salvación, nos ha dado a Jesús y nos sigue dando su Espíritu Santo. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel a su pacto. Lo leemos a lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al final. Él ha sido fiel a su palabra, a su promesa, porque Jesús aquí lo está prometiendo, todavía no había sido efectivo, pero es efectivo ya. Y nosotros podemos vivir en esa promesa. Dios ha hecho ya todo. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Aquí lo que está en juego no los grandes milagros que Dios ha hecho por mí y sigue haciendo por mí, sino que ¿qué estoy haciendo yo por corresponder a Dios? ¿Seremos fieles nosotros? Amén, ojalá que sí. Y ese es el desafío. También otra cosa y con esto también termino, es que en el grupo casero también comentábamos de decir, es que estamos en lucha. Todos estamos en lucha con el pecado, aunque estamos siendo tentados, o sea, vivimos en lucha, crucificando nuestra carne. Y esa lucha es buena porque Dios ha cumplido su pacto y cumple sus promesas y nos ha dado ese consejero y ese consolador que nos saca de cualquier circunstancia. La pregunta es, ¿le estamos escuchando? Pues nunca es tarde. Podemos comenzar cuanto antes. Bueno, y esto era lo que os quería compartir de este texto, que esto es una realidad de nuestras vidas y depende de nosotros para apropiarnos. ¿Amén? Amén. Muy bien. Pues gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Sí, Señor, pedimos llenura de tu Espíritu. Señor, que no nos distraigamos por todos esos poderes que nos distraen, que nos deslumbran y que nos hacen perder esa victoria que tú ya nos la has dado, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a vivir centrados en ti, Señor. Derrama de tu Espíritu, porque es lo que anhelamos, Señor, una comunión contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.